A los 34 años, Antoine Griezmann ya no es solo el héroe sonriente del fútbol francés. Detrás de los goles decisivos, los títulos y la imagen amable, existe una historia mucho más incómoda y profundamente explosiva. Por primera vez, su nombre vuelve a rodearse de rumores, tensiones internas y relaciones rotas que nunca se explicaron del todo. Antiguos compañeros, entrenadores y figuras clave de su carrera aparecen en conversaciones privadas, marcadas por decepción, orgullo herido y silencios prolongados. Porque Griezmann fue señalado como un traidor por algunos y como un incomprendido por otros. ¿Qué ocurrió realmente en los vestuarios donde reinaba la presión máxima? Y sobre todo, ¿por qué estas heridas resurgen ahora, cuando parecía que todo estaba en calma? Porque detrás del brillo siempre hubo sombras. Y con eso entramos en su lista. 5 nombres, 5 historias, 5 conflictos que marcaron para siempre la carrera de Antoine Griezmann. Empezamos con el número 5. Número 5. Diego Simeone. La relación entre Antoine Griezmann y Diego Simeone fue durante años presentada como una historia de lealtad absoluta. El entrenador que confió ciegamente en él. El jugador que se convirtió en el símbolo del equipo. Pero detrás de esa narrativa perfecta, se fue acumulando una tensión silenciosa que pocos se atrevieron a mencionar. En los primeros años, Griezmann aceptaba todo. El sacrificio defensivo extremo, la presión constante, el rol colectivo por encima del brillo individual. Simeone lo moldeó a su imagen, disciplinado, obediente, casi invisible fuera del campo. Y funcionó. Goles, finales, noches europeas inolvidables. Pero el precio era alto. Con el paso del tiempo, el entorno de Griezmann empezó a notar algo inquietante. El jugador ya no celebraba igual. En privado, según personas cercanas, confesaba sentirse atrapado en un sistema que no le permitía crecer como estrella global. Mientras otros brillaban con libertad en Europa, él seguía siendo el soldado perfecto. El punto de quiebre llegó cuando Griezmann expresó su deseo de dar el siguiente paso en su carrera. No fue una discusión pública, ni un enfrentamiento directo. Fue peor, un silencio frío. Simeone, según testigos del vestuario, interpretó ese deseo como una traición personal. A partir de ese momento, la relación cambió. Las charlas se volvieron cortas, las miradas distantes. El técnico ya no lo defendía con la misma vehemencia ante la prensa. Y Griezmann lo notó. En partidos clave, sentía que cualquier error era castigado con dureza, mientras otros recibían indulgencia. La confianza, base de su sociedad, se había resquebrajado. Cuando finalmente llegó la salida, no hubo despedidas emotivas, no hubo palabras sinceras, solo una sensación amarga de ruptura no resuelta. Simeone siguió adelante como si nada. Griezmann, en cambio, cargó durante años con la culpa pública de haber abandonado al Atlético. Hoy, aunque ambos evitan el conflicto abierto, quienes conocen la historia aseguran que la herida nunca cerró, porque no fue solo una salida deportiva, fue el final de una relación basada en control, sacrificio y una lealtad que terminó pesando demasiado. Número 4. Lionel Messi. Cuando Antoine Griezmann llegó a Barcelona, muchos creyeron que estaba a punto de vivir el momento más luminoso de su carrera. Jugar junto a Lionel Messi parecía un privilegio reservado solo a elegidos. Pero lo que se vivió dentro del vestuario fue muy distinto de lo que el público imaginaba. Desde el primer día, Griezmann sintió que entraba en un territorio ajeno. No era rechazo explícito, era algo más sutil y más dañino. Silencios prolongados, miradas que no buscaban complicidad, conversaciones que se cortaban cuando él se acercaba. Messi no lo atacó nunca de frente. Y precisamente por eso, la incomodidad fue constante. Según personas del entorno del club, la sombra del pasado pesaba demasiado. El documental, las bromas públicas, la forma en que Griezmann había coqueteado con el Barcelona antes de fichar. Todo eso dejó cicatrices invisibles. Para Messi, aquello no se olvidaba fácilmente. Y en el vestuario, el respeto se medía en gestos mínimos que Griezmann nunca terminó de recibir. En el campo, la situación era aún más dura. Griezmann corría, se ofrecía, sacrificaba su posición natural. Pero el balón rara vez pasaba por él en los momentos decisivos. No era una orden escrita, era una dinámica implícita.
El juego fluía hacia Messi y Griezmann quedaba atrapado en un rol secundario que lo desdibujaba por completo. Los insiders recuerdan un episodio especialmente revelador. Tras un partido clave, Griezmann intentó acercarse a Messi para aclarar tensiones. La conversación fue breve, correcta y vacía. No hubo reproches, tampoco puentes, solo una distancia educada que confirmaba lo inevitable. Nunca serían socios reales. Con el paso de los meses, la frustración se volvió interna. Griezmann sonreía ante las cámaras, pero en privado admitía sentirse solo, sin liderazgo propio, sin voz, sin identidad. El Barcelona no lo absorbió, lo fue apagando lentamente. Cuando llegó el momento de marcharse, no hubo conflictos públicos, pero tampoco abrazos. Messi siguió su camino. Griezmann regresó al lugar donde se sentía comprendido. Y esa etapa quedó marcada como una de las más dolorosas de su carrera, porque no todos los conflictos explotan. Algunos simplemente te silencian. Número 3. Didier Deschamps. Si hubo una relación que marcó a Antoine Griezmann a nivel emocional y profesional, esa fue la que mantuvo con Didier Deschamps. Ante el público parecían una pareja perfecta, el seleccionador sobrio, obsesivo con el equilibrio, y el jugador total dispuesto a sacrificarse por el equipo. Pero en privado, la historia fue mucho más tensa de lo que se admitió oficialmente. Durante años, Griezmann fue el hombre de confianza de Deschamps, el comodín. El jugador que corría más que nadie, defendía, atacaba, presionaba y aceptaba cualquier rol sin protestar. Ese compromiso lo convirtió en imprescindible, pero también en rehén de un sistema que no siempre lo protegía. Según insiders de la selección francesa, Griezmann empezó a sentir que su esfuerzo era invisible. Otros recibían elogios públicos. Él, exigencias constantes. Cada error suyo era analizado con lupa. Cada partido discreto se interpretaba como una advertencia. Deschamps confiaba en él, sí, pero lo empujaba siempre al límite, como si su resistencia no tuviera fin. El conflicto se hizo más evidente tras los grandes torneos. En conversaciones privadas, Griezmann llegó a expresar su cansancio físico y mental. Necesitaba sentirse protagonista, no solo un engranaje táctico. La respuesta del seleccionador fue fría. El sistema estaba por encima de los nombres, incluso del suyo. Hubo un episodio especialmente revelador. Tras un partido gris, Deschamps corrigió a Griezmann duramente en el vestuario, delante de todos. No fue un grito, fue peor. Un tono clínico, distante, casi humillante. El mensaje era claro, nadie estaba a salvo, ni siquiera él. Desde ese día, quienes compartían concentración con Griezmann notaron un cambio. Menos espontáneo, más contenido. Seguía rindiendo, pero algo se había roto. La confianza ciega dio paso a una relación profesional, correcta y fría. Aunque ambos han negado siempre cualquier conflicto, la realidad es que esa presión constante dejó huella. Griezmann entendió que incluso en la cima podía sentirse solo, porque a veces el mayor desgaste no viene del rival, sino de quien más espera de ti. Número 2. Ousmane Dembélé. Cuando Antoine Griezmann coincidió con Ousmane Dembélé en el vestuario del Barcelona, muchos pensaron que la conexión francesa sería inmediata. Mismo idioma, misma selección, misma presión mediática. Pero lo que nació fue una relación marcada por la frustración, la incomprensión y una distancia cada vez más evidente. Desde el inicio, Griezmann percibió algo que le incomodaba profundamente: la falta de compromiso. Mientras él se adaptaba a posiciones que no sentía suyas, sacrificaba su juego y aceptaba un rol secundario, Dembélé parecía vivir en otra realidad. Llegadas tardías, problemas físicos recurrentes, desconexión táctica. Todo eso chocaba con la mentalidad obsesiva de Griezmann. Insiders del club recuerdan escenas tensas en entrenamientos. Griezmann pedía movimientos claros, apoyos constantes, disciplina básica. Dembélé respondía con silencios, gestos evasivos o simplemente desaparecía del juego. No hubo gritos, no hubo escándalos públicos, pero la irritación era palpable. En partidos importantes, la situación se volvía aún más amarga. Griezmann corría para compensar espacios, cubría errores ajenos y al final veía cómo las críticas caían sobre él, mientras otros quedaban al margen del foco mediático. En privado, según personas cercanas, llegó a decir que se sentía responsable de errores que no eran suyos. El punto más delicado llegó cuando el cuerpo técnico empezó a proteger a Dembélé públicamente. Paciencia, confianza, tiempo. Griezmann escuchaba esos discursos con incredulidad. Él nunca tuvo ese margen, nunca esa indulgencia. La comparación era inevitable y dolorosa.
Con el paso de los meses, la relación se enfrió por completo. Ya no había intentos de conexión, solo coexistencia. Dos futbolistas viviendo el mismo vestuario, desde mundos opuestos. Griezmann entendió entonces que no todos comparten la misma ética, ni el mismo peso de responsabilidad. Cuando esa etapa terminó, no hubo reproches abiertos, pero sí una certeza amarga. En el fútbol moderno, el talento sin compromiso puede ser protegido, y el compromiso absoluto muchas veces pasa desapercibido. Número 1. El propio Antoine Griezmann. El conflicto más devastador de la carrera de Antoine Griezmann no tuvo nombre ajeno. No fue un entrenador, no fue un compañero, fue él mismo. Porque ninguna traición, ningún silencio y ninguna decepción externa le hizo tanto daño como la lucha interna que arrastró durante años. Según personas muy cercanas a su entorno, Griezmann convivió mucho tiempo con una contradicción permanente. Quería ser una superestrella mundial, pero también necesitaba sentirse aceptado. Quería libertad, pero temía romper la imagen del jugador obediente y simpático que todos adoraban. Esa tensión lo fue consumiendo lentamente. En privado, Griezmann dudaba de sus decisiones, de su salida del Atlético, de su llegada al Barcelona, de su papel en la selección. Cada paso importante de su carrera estuvo acompañado por noches de insomnio, silencios prolongados y una presión mental que nunca mostró en público. Mientras el mundo veía sonrisas, él sentía que se alejaba de su verdadera identidad futbolística. Insiders recuerdan momentos especialmente oscuros. Tras partidos malos, Griezmann se culpaba con dureza extrema. No señalaba a otros, se señalaba a sí mismo. Se exigía más de lo que cualquier entrenador se atrevía a pedirle. Y esa autoexigencia se transformó en ansiedad, miedo al error y una pérdida progresiva de confianza. El regreso al Atlético no fue solo una decisión deportiva, fue un intento desesperado de reencontrarse, de volver a un lugar donde no tuviera que fingir, donde el sistema, aunque rígido, le resultaba familiar. Allí, poco a poco, empezó a reconstruirse, no como el héroe mundial que soñó ser, sino como un futbolista en paz consigo mismo. Hoy, quienes lo conocen aseguran que Griezmann ya no lucha por demostrar nada, pero el precio fue alto. Porque el mayor enemigo de su carrera nunca estuvo enfrente, siempre estuvo dentro. Cuando todo parecía ya contado, surge un detalle que cambia por completo la lectura de la carrera de Antoine Griezmann. Según insiders que compartieron vestuario y concentraciones con él, hubo una confesión privada que nunca llegó a la prensa. En una charla a puerta cerrada, lejos de cámaras y micrófonos, Griezmann habría admitido algo inquietante. Muchas de sus decisiones no nacieron del deseo, sino del miedo. Miedo a decepcionar, miedo a romper vínculos, miedo a ser señalado como egoísta en un fútbol que castiga al que se sale del guión. Esa confesión explica por qué aceptó roles que lo apagaban, por qué soportó silencios incómodos y por qué sonrió incluso cuando se sentía vacío. No era falta de ambición, era un conflicto interno constante entre lo que quería ser y lo que creía que debía ser. El twist es brutal porque revela que Griezmann nunca perdió el rumbo por culpa de otros. Lo perdió intentando complacer a todos, y en ese intento fue traicionándose poco a poco. La imagen del jugador alegre escondía a alguien agotado, atrapado en una identidad que ya no le pertenecía. Y ahí está la verdad incómoda. El mayor sacrificio de su carrera no fue táctico, fue emocional. Hoy, Antoine Griezmann sigue en el fútbol de élite, pero ya no persigue el mismo reflejo en el espejo. Los conflictos, las salidas dolorosas y las relaciones rotas dejaron una huella profunda en su manera de entender el juego y la vida. Ya no busca ser el centro absoluto, busca equilibrio, busca paz. Su historia demuestra que el éxito no siempre grita. A veces pesa, a veces desgasta. Griezmann lo tuvo todo: talento, títulos, reconocimiento mundial. Pero también vivió la otra cara, esa que rara vez se cuenta. La de un futbolista que dio más de lo que recibió emocionalmente, que fue imprescindible pero no siempre comprendido. Hoy se le ve más sereno, más auténtico, quizá menos brillante para algunos, pero más fiel a sí mismo. Porque aprendió, tarde pero a tiempo, que ninguna carrera vale la pena si te pierdes en el camino. La historia de Griezmann no es solo fútbol, es una advertencia. Porque incluso bajo las luces más intensas, las sombras siempre están ahí. Y solo los que se atreven a mirarlas de frente logran seguir adelante.